Buenos días, Dios los bendiga. El título de la enseñanza de esta mañana se denomina La poderosa ayuda de Dios. La voluntad de Dios ha sido siempre con respecto de aquellas personas que lo buscan y lo aman, que vivan confiados y seguros en relación a todos los aspectos de la vida, reconociendo en Dios un Padre poderoso, un Dios todopoderoso y un Padre fiel. Sin embargo, nosotros como estudiantes bíblicos serios e inteligentes, debemos reconocer que el mundo alrededor de nosotros instiga miedo. Y esto es lo que prevalece en la mayoría de las personas hoy en nuestra sociedad, que es la de vivir con miedo. A menudo se suele escuchar aún en personas renacidas del Espíritu de Dios, no solo se suele escuchar ahora este tipo de expresión que vamos a dar, no solo en personas que no creen en Dios, ni conocen a Dios, sino que se suele escuchar también en personas que han renacido del Espíritu de Dios, frente a diferentes situaciones, la expresión de tengo miedo de tal cosa. O también se suele escuchar tengo miedo de tal otra cosa. Esto nos revela conductas o hábitos que se han ido tomando. Y no solo a veces se ha tomado en la forma de hablar o en la expresión misma de decir tengo miedo de tal cosa o de tal otra, sino el hábito, la conducta en el pensar. En otras palabras, conductas o hábitos de vivir con miedo y no con la confianza puesta en Dios. El revertir esto, sin duda, que es un desafío constante como hijos e hijas de Dios. El vivir con miedo no es procedente de la palabra de Dios ni de la voluntad de Dios. Como hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios que nos permite aprender a tener una gran claridad en nuestras vidas con respecto a cómo manejar el miedo y así poder revertir lo que la mayoría de las personas viven por no conocer a Dios y a su maravillosa palabra. El diccionario define a miedo como sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario. Podríamos agregar nosotros que el miedo es generado por pensamientos de inquietud frente a una situación real o imaginaria, la cual da la posibilidad de sufrir un daño o pérdida en diferentes niveles de nuestra vida. Es importante recordar en este momento, vamos a recordar, ya que hemos aprendido más en el aspecto sobre creencia y miedo, de que el miedo no es creencia a la inversa. El miedo no es creencia al revés. El miedo no atrae inexorablemente lo que uno está temiendo. El miedo es miedo y no hay que confundirlo con un lado negativo de la creencia correcta. Creencia, por otro lado, es creencia y llamamos creencia a la aceptación de información proveniente de la voluntad de Dios. Creencia es una respuesta de aceptación que se da cuando se recibe información proveniente de la voluntad de Dios. Vamos a pasar, si ustedes son tan amables, vamos a comenzar en el libro de Proverbios. Vamos a comenzar a ver unos pasajes realmente muy interesantes. Proverbios capítulo 3. Y comenzamos leyendo el versículo 21, que dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Cuando te acuestes, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. 26. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Esta porción de la Biblia tiene una riqueza muy especial para aquellos que desean buscar un amplio entendimiento que les permita desarrollar un andar de confianza en esta tierra. Una gran riqueza tiene este pasaje. Este pasaje nos habla de tener una vida de confianza, nos habla de dormir tranquilos y nos habla también de que Dios mismo guardará nuestro pie de caer en la trampa. Por eso, en estos tiempos hoy, en los cuales vivimos, como en otros tiempos, la verdad que todo esto no es para dejarlo pasar.
porque tanto en estos tiempos de hoy como en otros, poder tener una vida de confianza, dormir tranquilos y saber que Dios mismo guarda nuestro pie de caer en la trampa, la verdad que no es para dejarlo pasar. Si queremos erradicar el miedo en nuestras vidas, debemos ir necesariamente a la palabra de Dios. El miedo siempre ata. El miedo siempre esclaviza a una persona. El miedo, como hemos aprendido en esta gran ilustración, es arena en la maquinaria de la vida. El miedo en un hijo de Dios lo ata respecto de aquello que él sabe y puede vivir de la voluntad de Dios, pero lo ata. Él conoce la palabra de Dios, pero no la acepta porque el miedo se lo impide. Luego se vuelve ineficaz respecto a aquellos recursos que Dios tiene para él y que él conoce. Pero el miedo lo ata, el miedo lo impide. Nada ni nadie ha destruido más ministerios cristianos que el miedo. Pero nada ni nadie puede dar más éxito a un hombre o a una mujer que Dios y su palabra. El enemigo número uno de un hijo o de una hija de Dios es el miedo. Pero la ayuda número uno de ese hijo o de esa hija de Dios es Dios y su palabra. En esta maravillosa palabra de Dios nosotros podemos observar ejemplos claros y contundentes de hombres que amaron a Dios con todo su corazón y sin embargo en algún momento de sus vidas tuvieron miedo. Y no solo tuvieron miedo, como ya vamos a ver, sino que tuvieron mucho miedo. Sin embargo, estos hombres, o este hombre que vamos a ver, buscó a Dios y Él lo ayudó poderosamente. Pasemos a Salmos, capítulo 31. Comenzamos a leer un salmo del rey David, en el versículo 13, que dice: porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta, ¿por cuántas partes? Por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Cuando un hijo de Dios en la vida tiene miedo, pueden suceder dos cosas. O se deja atar, poner lazo por su propia voluntad, o procura ir a Dios y a nadie más que a Dios para que Él produzca la liberación. Estos conceptos que acabamos de decir, de estas dos cosas que pueden suceder un hijo de Dios frente al miedo, o por propia voluntad, Él deja que eso siga avanzando y se siga atando, o buscar por propia voluntad también a Dios y que Dios produzca la liberación, parecen tan simples estos conceptos, pero son decisivos. La creencia en Dios es simple. La confianza en Dios es sencilla. El adversario ha procurado que la simpleza de la palabra de Dios sea entendida como ineficaz, cuando no lo es. Porque confiar en Dios es simple, y creer en Dios, y creer esta maravillosa palabra de Dios, es simple. Pero el adversario ha procurado que la simpleza de la palabra de Dios sea entendida como ineficaz, cuando no lo es. Él siempre pretende hacer pensar que solamente lo sofisticado y complicado es eficaz respecto a los asuntos de Dios. Mentiras como llegar a Dios no es tan fácil. O mentiras como hablar en lenguas es algo muy difícil y es para los que más están avanzados en los asuntos de Dios. Y tantas otras falsedades que son argumentos simplemente que pretenden alejar a las personas de la luz y la libertad de las sagradas escrituras de Dios. En el pasaje de Salmo que nosotros acabamos de leer, el rey David, hemos leído en el versículo 13 del capítulo 31, tenía miedo. Pero vamos a ver ahora con atención qué tipo de acción tomó David, si él siguió por propia voluntad dejándose enlazar o atar respecto a lo que Dios podía hacer por él, o realmente buscó a Dios para que Dios mismo trajera en su vida la liberación. Vamos a ver qué tipo de acción tomó David en el momento de su vida que el miedo lo asaltaba por todas partes. Vamos al Salmo 34 ahora, para ver el tipo de acción que el rey David tomó. Salmos 34, versículo 4 dice:
Busqué ¿a quién? A Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa fue la acción que tomó el rey David frente cuando a él el miedo lo asaltaba por todas partes. Ahora sí sabemos verdaderamente cuál fue la acción que tomó David frente al miedo en su vida. La acabamos de leer en Salmos 34:4. Ahora sigamos observando en el capítulo 31, volvamos al 31, para ver más exactamente cómo él procedía en esta situación en donde hombres, él sabía, estaban ideando y maquinando cómo asesinarlo. Y ciertamente eso lleva mayor presión de estar pensando de que uno puede llegar a perder un empleo. Salmos 31, entonces. Volvemos a leer el versículo 13, que dice, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te respetan y te aman, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, dice David, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. El rey David, en el momento donde el miedo lo asaltaba por todas partes, recordó la bondad de Dios, él recordó la fidelidad de Dios en proteger a los suyos, y él hizo algo fundamental en este momento de su vida para buscar a Dios. Él oró, porque dice David, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Otro aspecto importante que tiene este pasaje del rey David es que la confianza que David, en un momento de su vida en donde tenía mucho miedo, su confianza en Dios le permitió traer aliento y consolación a otras personas, a pesar de lo que él estaba viviendo en su vida, por su confianza en Dios. Le permitió traer consolación y aliento a otros, como vamos a leer ahora en el versículo 24, que dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento vuestro corazón, dijo David. Él se transformó en consolación a otras personas que en ese momento no tenían su corazón confiado en Dios. Recordemos que la Biblia declara de este hombre que el miedo lo asaltaba por todas partes, como aquel que tenía el corazón conforme al de Dios. Esto sin dudas, lo que estamos leyendo y viendo, destruye muchos prejuicios adquiridos por malas enseñanzas acerca de qué características deben poseer los creyentes de Dios. El Padre Celestial, nuestro Dios, no mira despectivamente al hombre o a la mujer que tiene miedo en la vida. Él no mira así. Jamás miró ni mirará jamás así. Pero el despropósito estaría para ese hijo o hija de Dios que conoce la voluntad de Dios, aún por propia voluntad, seguir enlazado o atado y no buscar a Dios y su palabra. Al miedo siempre tenemos la posibilidad, la disponibilidad de corregirlo. Buscando a Dios y a su palabra. Siempre la tenemos. En cada minuto de nuestras vidas tenemos esa disponibilidad. La de poder ir a Dios y buscarlo a Dios. Pasemos a Salmo 56, versículo 3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío.
Repasemos nuevamente, entonces, que con el miedo pueden suceder dos cosas en la vida de un hijo o de una hija de Dios. Se puede permitir que siga avanzando y enlazando nuestras propias acciones, o confiar simplemente en Dios y en su voluntad. Dos cosas son las que pueden suceder. Como hombres y mujeres renacidos del Espíritu de Dios, debemos procurar tener claro cómo manejar el miedo en nuestras vidas. Para que esto realmente, este miedo, estos pensamientos, no sean un elemento que detengan el desarrollo de nuestro crecimiento como hijos de Dios, en la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que Dios y su poder, el poder de Dios disponible hoy, funcionan siempre. Siempre funcionan. Funcionan siempre, aun cuando las personas en su vida tienen miedo. Porque el miedo no afecta el poder de Dios. Un hombre puede tener miedo y orar y buscar a Dios, y Dios liberarlo con su ayuda de poder y misericordia. El miedo no hace que las cosas malas se apresuren encima en la vida de la persona. El miedo es lo que paraliza y hace olvidar lo que Dios tiene para dar cuando se necesita la liberación, y esto es muy diferente. En el relato de Salmos que leíamos cuando David alentó a otros, pudimos observar la consolación que trajo David por tener su confianza puesta en Dios. Y cuánta consolación traen los hombres que confían en Dios y ayudan a aquellos que están con miedo, con la confianza en Dios baja. Qué gran valor a los ojos de Dios de aquellos que con confianza y claridad pueden ayudar con palabras procedentes del amor de Dios directamente al corazón temeroso e incierto. Qué gran valor a los ojos de Dios por esos hombres, por esas mujeres. Vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis 50. Es el pasaje que da ya la parte final de la vida de José, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 14, donde dice, Génesis 50, 14 entonces, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, estos hombres eran que en el pasado habían vendido a su hermano, ¿recuerdan? Entonces dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ellos dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, le dice José. Ellos pensaron mal, por eso tenían miedo. Ellos imaginaron cosas y así se generó miedo. Y José tenía muy claras las cosas y él confiaba profundamente en Dios. Y él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así los consoló José y les habló al corazón. La mayoría de las personas en el mundo tiene patrones de hábitos de miedo. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos cuidar nuestro corazón para no imitar esos hábitos, porque en la mayoría de las personas hay patrones de hábitos y conductas de miedo y no de confiar en Dios. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos cuidar nuestro corazón, y esto realmente se hace con una determinación férrea de mente renovada porque es día tras día. Pasemos a leer ahora en Lucas, vamos a ir
Lucas capítulo 24. Vamos a leer un pasaje en donde vamos a ver al hombre más calificado en el servicio de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje de cómo Él consoló y alentó a sus discípulos en medio del miedo, en medio de la incredulidad, en medio de la duda. Y vamos a ver que Él lo hizo en medio de todo esto con la exposición de las Escrituras. Lucas 24, entonces comenzamos leyendo en el versículo 36, que dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Él estaba aquí en cuerpo resucitado, Jesucristo. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice la palabra de Dios, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. El gran gozo que vivieron los discípulos tuvo que ver con la apertura de sus entendimientos y la comprensión de las Escrituras, la comprensión de lo que era verdad, de todo lo que iba a suceder y todo lo que Jesucristo volvió a decirles a ellos. De ahí venía el gran gozo y erradicó completamente la situación en la que ellos anteriormente se encontraban antes de la apertura de sus entendimientos y la comprensión de lo que era la verdad de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. En este día, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos un poder espiritual como nunca antes estuvo disponible en lugar y tiempo alguno, hoy, el cual el adversario procura día a día ocultarlo en nuestras vidas, movilizando entornos para que tengamos miedo y no aceptemos la voluntad de Dios y el poder de Dios disponible hoy dentro de cada uno de nosotros. Vayamos a 1 de Juan capítulo 5. Por eso, qué gran beneficio tenemos como hijos de Dios de tener la palabra y tener claridad de cómo manejar el miedo en nuestras vidas y de saber el poder que tenemos como hijos de Dios. Y de poder entender que esos pensamientos que a uno lo atan o lo esclavizan son por propia voluntad. Y que es por propia voluntad también poder buscar a Dios, poder traer la liberación de Dios en la propia vida de uno. Y vivir en libertad y con poder. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. Entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Tremendo pasaje de la Escritura. Tremendo lo que nos dejó el Señor Jesucristo.
para que podamos nosotros entender en la obra de redención todo el poder que en esta administración de mayor abundancia de todas, Dios nos ha dejado su poder para cada uno de nosotros que somos llamados sus hijos y sus hijas. Somos hijos de Dios y tenemos poder. Tenemos el poder del don del Espíritu Santo y eso nos hace poderosos. Eso nos hace más que vencedores y ya no nos hace más débiles frente a la situación de la vida, frente a los distintos entornos que generan miedo e incertidumbre. Lo tenemos al poder de Dios. Tenemos ese poder de Dios en nosotros. Y eso realmente nos hace poderosos frente a situaciones o entornos que generan e instigan miedo. Romanos capítulo 5, versículo 6, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Y qué bueno que está en pasado ese verbo. Porque dice cuando éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El mismo poder que Dios utilizó para resucitar a nuestro Señor Jesucristo es el que tenemos hoy nosotros disponible. Si este poder de Dios que levantó de la muerte al Señor Jesucristo está con nosotros y en nosotros, no hay dudas que es una gran consolación en los momentos de temor, en momentos de miedo de nuestras vidas. ¡Qué consolación! ¡Qué ayuda de poder de parte de Dios! Recordemos nuevamente de que cuando un hijo de Dios en la vida tiene miedo pueden suceder dos cosas. O se deja atar o poner lazo por su propia voluntad, porque si bien el entorno es el que genera e instiga miedo, no es el entorno el que define que si uno se quiere erradicar el miedo o no, se erradica por propia voluntad, buscándolo a Dios, que es la otra alternativa de las dos. Buscarlo a Dios para que Él sea el que produzca la liberación. Cuando vamos a la palabra de Dios con una actitud de respeto para estudiarla, cuando le pedimos a Dios entendimiento alumbrado de su poder y bondad, la consolación y el poder es abundante por parte de nuestro Padre Celestial en momentos de temor, en momentos de mucho miedo. Es abundante. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice Pablo a los Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Verdaderamente con todo esto, podemos tener una vida de confianza, podemos dormir tranquilo y podemos saber en la intimidad de nuestros corazones que Dios mismo preservará nuestro pie de no caer preso, de no caer en la trampa. Por eso, en estos tiempos, como en otros tiempos también, la verdad que todo esto no es para dejarlo pasar. En medio del miedo, tener a Dios y a su liberación es de un valor absoluto para la vida de ese hijo o de esa hija de Dios. El valor es absoluto e incomparable.
Tenemos el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de la muerte. Por lo tanto, como dice la Biblia, ya no somos débiles frente al miedo. Ya no lo somos. Como lo éramos antes de renacer del espíritu de poder que Dios nos dio dentro nuestro. La Biblia dice que somos renacidos de Dios. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo tanto, con todo esto, con todo este tremendo poder que Dios ha hecho disponible en este tiempo para cada uno de nosotros, podamos realmente conducirnos en los días y en días que se produzcan pensamientos de miedo, podamos decir realmente con tremenda seguridad en el corazón, yo Dios en ti confío. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra que es tan íntegra. Te damos gracias por el tremendo amor que tuviste en darnos, tremendo poder dentro de cada uno de nosotros para que podamos operar por propia voluntad, para que podamos desarrollarnos, Padre, por propia voluntad, para que nos podamos realmente ir afianzando cada día en tu palabra y en tu voluntad. Y te damos gracias, Padre, porque tenemos en el día de temor la tremenda ayuda de tu poder en nuestras vidas y podemos entender claramente en nuestros corazones cómo manejar el temor en nuestras vidas con tu poder. Te damos gracias, Padre, por todas estas cosas y también te damos gracias, Padre, de poder recordar en los momentos de temor y traer a la memoria de nuestras mentes las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Padre, por estas tremendas verdades, en el maravilloso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.